y empieza a grabar la clase. Listo. Entonces, son uno y 2 forman un par lineal, porque entre los dos son suplementarios, ¿sí? Y forman un ángulo de 180. Listo. Y uno y 4 también son un par lineal, también forman un ángulo de 180, si los sumo. Ahora, mire, ángulo uno, la pendiente del ángulo uno más la pendiente del ángulo 2 es de 180 grados. Como les dije, acabé de decirle lo mismo. Si yo sumo esos dos, me va a dar 180. Si yo sumo estos dos, me va a dar 180, ¿sí o no? O sea que quiere decir que si sumo uno con otro ángulo, me da 180. Y si sumo el mismo uno con otro ángulo, me da 180. Tengo estas dos cantidades y son exactamente la misma, ¿sí o no? Y si yo le sumo cualquier cosa a esta y me da 180, quiere decir que este y este tienen que ser iguales, ¿sí o no? ¿No les parece? ¿O se enredaron ahí un poquito? O sea, Oscar, digamos, nos dan el uno y tenemos que hallar el 4, entonces simplemente sabemos que la suma da 180, entonces lo que le falta para llegar, eso mide el ángulo 4, ¿o no? Mire, es como si tuviera dos ecuaciones. Mire, tengo medida del ángulo uno más medida del ángulo 2, que son estos dos, véalos, que me dan 180, ¿cierto? Y vuelvo y sumo la medida del ángulo uno, pero ya con el ángulo 4, y también me da 180. No cambia esta medida del ángulo uno, lo único que cambia es el otro valor. Y si yo sé que esta es la misma medida y le voy a sumar esto y me va a dar 180, quiere decir que M1, M2, la medida del ángulo 2 y la medida del ángulo 4 tienen que ser iguales, ¿sí o no? Por ejemplo, 2 más X es igual a 5, ¿sí o no? Pero también 2 más Y es igual a 5. Por lógica, este es el mismo 2, mire, y la suma me tiene que dar 5. O sea que ¿cuánto vale X acá? 3, 3. Listo. ¿Y cuánto vale Y acá? 3. Listo. O sea que X y Y son iguales, ¿sí o no? Por definición, ahí se nota que las dos tienen que ser iguales. Lo mismo acá, mire. Al ángulo uno le estoy sumando otra cosa. O sea que, si por lógica, estos dos ángulos tienen que ser iguales, ¿sí o no? Vea, se lo estoy demostrando con una ecuación. Aquí también está en ecuación. Sí, señor. Listo. ¿Ya me entendieron ese pedazo? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces ahí va esa demostración. Por eso llegamos a esta conclusión de una, que esos dos tienen que ser iguales. Y por eso dicen que este y este son opuestos por el vértice y son iguales. Es la misma medida del ángulo porque son opuestos por el vértice. Aquí está la demostración. Y ya se la expliqué, ya me la entendieron supuestamente. Listo. Mire lo que hay que hacer acá. Estos son unos ejercicios, pero yo necesito que me envíen lo que les dejó el profe Ramón, ¿sí o no? Para ver qué les puedo reforzar. Acá hay unos ejercicios donde vamos a aplicar justo esto de acá. Los ángulos, el suplemento, todo esto, ángulo pues por el vértice, complementario y suplementario, todo lo vamos a hacer acá. Pero yo no quiero ponerles carga si donde está lo de Ramón hay de esto. Si hay de esto, mejor me mandan el documento de él y les explico sobre ese documento, ¿sí? ¿Sí? Ya le escribieron a Ramón. Sí, profe, mejor. Listo. Y aquí hay otro por el cual les iba a preguntar, ¿se acuerdan? Que ayer hicimos algo muy parecido a esto para hallar otros triángulos. Digo, otros ángulos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Que habían dos líneas paralelas y la cruzaba una secante. Sí. Listo. Ahora sí les explico lo que es esto de aquí. Hay unas propiedades de los ángulos que forman dos paralelas y una secante. La secante es una línea que las cruza a las dos, vean. No me interesa si está así o si es aquí la otra, vean. La otra es acá y la cruza una acá. ¿Sí o no? No me interesa eso. Pero son dos paralelas y una secante. O pueden ser más secantes. Listo. Hay una
definición que se llama ángulos alternos internos, que era la que les estaba tratando de decir ayer. Mire, por ejemplo, ángulos alternos internos. O sea, este es un externo, ¿sí lo ven? Porque queda por fuera, ¿sí? Sí, Y esto es un ¿qué? interno. Interno. Queda por dentro. ¿Y este? Externo. Ah, ¿ya me entendieron? No sé. Un momento, un momento. Listo, miren. Aquí en esta tenemos que 3 y 6 son alternos internos. Mire, está por dentro el 3 y el 6. ¿Sí los ven? Pero están alternos porque no están en el mismo lado. ¿Sí me entienden? Sí, Oscar. Como no Sí, están en el señor. mismo lado, son alternos. Pero todos dos están dentro. Están como internamente entre las dos paralelas y la secante. ¿Sí o no? Por eso podemos decir que esos son alterno e interno. Y 4 y 5, mírenlos. También están por dentro de las paralelas. O sea que ahorita lo dije mal. Mire, por dentro de las paralelas, pero están internos. ¿Sí? Mire, los acobijan las dos paralelas, pero están alternos porque están a ambos lados, a lados diferentes de la secante. ¿Sí? Hasta ahí bien. Ahora, El 2 y el 7 también, ¿cierto, Oscar, o no? no, esos son, vea, alternos externos porque están, mire, por fuera de estas líneas. ¿Sí ve? Mire, lo que arropen estas líneas, Sí. que son 3, 4, 5 y 6, son internos. ¿Sí? Lo que están por fuera de esas dos líneas son externos, o sea, el 1, 2, 7 y 8. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? Internos Sí. porque les arropan las dos paralelas, externos porque están fuera de ellas. Ahora, ángulos alternos e externos que son igualitos sería el 1 y el 8. Miremoslos acá, mire. Está por fuera, por eso es alterno externo. Y está por fuera, pero están en diferente lado de la secante, ¿sí o no? Están en diferente lado de la secante, por eso son alternos. Y externos porque están por fuera las dos paralelas, ¿sí? Ahora, el 2 y el 7, mírenlos. El 2 está por fuera y el 7 también está por fuera de las dos paralelas. Y son alternos porque están a diferente lado de la secante que las corta, ¿sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Por eso es que Señor. decimos que estos ángulos cumplen la propiedad de que son iguales. Este ángulo externo y este ángulo externo tienen la misma medida por cumplir eso, por ser alternos externos. Y este ángulo que es interno con este ángulo que es interno cumplen que son la misma medida porque son alternos internos. ¿Sí? Esas eran las propiedades que nosotros ayer aplicamos, de pronto ustedes sin saberlas. Ojo, hay otras propiedades. Mire, opuesto por el vértice, véalo. Denme una pareja de ángulos opuestos por el vértice ahí. 2 y 3. Listo, otra. 8 ¿Cómo? y 8. No entiendo y no 8. ¿Cuál? 5 y 8. Ah, bueno, 5 y 8, mira, opuestos por el vértice, por lo tanto esas dos medidas son iguales, por eso en esos ejercicios que él les mandó ayer, en el que ustedes me mostraron, había que demostrar esos ángulos a partir de todo esto. De pronto ustedes no lo recordaban y por eso lo vieron duro, pero es muy fácil. Ojo, ángulos correspondientes, eso ya es muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, este 1 y este 1 son correspondientes. Tienen la misma medida también. ¿Sí? Voy a mostrárselos acá. ¿Cuáles de acá son correspondientes? Correspondientes tienen que estar al mismo lado de las... 1 y 5. El 1 y el 5. Excelente. El 1 y el 5 son ángulos correspondientes y por ser correspondientes también tienen la misma medida. ¿Sí? Denme otra pareja de ángulos que sean correspondientes acá en este ejercicio. 2, 6. 2, 2, 6. Muy bien. ¿Sí me Siete. ¿Ya me entendieron el concepto? ¿Sí? Sí. Sí, Están sí. al mismo lado de También la por- secante.
y cumplen de que tienen la misma medida esos dos por ser ángulos correspondientes. O sea que ya sabemos, ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y esta nueva que es ángulos correspondientes, donde tienen la misma medida un par de ángulos, ¿sí? Cuando los corta una secante. Listo. Miren los ejercicios, esto sí me gustaría que lo hicieran. Y eso era toda la clase de hoy, pero recordamos eso, ¿sí? Ahora, miren lo que el señor Ramón les mandó, lo que el profe Ramón les mandó, y si eso tiene algo que ver con esto, pues me mandan el nuevo documento y yo les asesoro a partir de ese documento y no sobre este, porque o si no, realizamos toda esta actividad. Me interesa más esta segunda actividad, ¿sí? Esta me interesa más que la hagan. Pero ya le escribió al profesor. Entonces me mandan el documento, que si yo veo que es muy parecido, trabajamos sobre ese documento, o si no, yo les envío a Classroom y trabajamos esta actividad. Miren, trabajamos la actividad de la página 115. Yo ya les envío este documento a Classroom. Eso era todo por hoy, muchachos. Pero entonces es mejor que hagan un grupo donde no esté Ramón al fin de trigo, para seguir mandando ahí todo y generalizar mejor. Es que es mejor, para yo mandarle los PDFs al grupo donde no esté el de Ramón. ¿Sí? Lo hace entonces. El representante que lo haga. Yo lo hago. Listo, hágale, Valeria. Usted hágalo y especifique. Trigo sin Ramón, para que no van a equivocar y mandar el trigo. Hágale pues, yo lo Dios. No, porque no equivoquemos Es también. en serio, de pronto equivocan. Si colocan trigo sin Ramón, es mejor. Es que trigo sin Ramón, no, brutal. Yo le tomo capturas del taller y se las envío. Venga, no ¿Listo? se puede descargar el PDF, Jero. No hay forma de descargar PDF. creo que sí. Creo que sí. No sé, voy a buscar a Si lo ver. Sí, descargan, se mejor. puede descargar. Es más, a veces usted llega y le da... ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. A veces está en internet esto y yo le digo control P. Y él saca esto. Usted busca una impresora que diga, puede ser Adobe, PDF o Microsoft. Estoy usando el de Microsoft, ¿sí o no? O sea, el que Sí. tiene computador. Y le Oscar, doy ahí, una cosa. Le doy ahí y le digo imprimir y él me imprime lo que ve en pantalla a veces, y lo crea en PDF. ¿Sí? Listo. Pero, Oscar, ¿sí? aunque en la página donde él nos dio, solo está lo del tecnológico, noveno, décimo y once. Yo también. Por eso hay que escribirle. Mirar Por eso. Vamos a escribirle. Por eso hay que escribirle. Escríbale al representante. Listo, Y pero- dígale que ustedes pero no claro. que no han realizado el trabajo es porque ahí dice que es tecnológico. Sí, que por eso Listo. no lo han realizado. Entonces que por favor pues le especifique si hay que hacerlo del tecnológico o que ustedes, algo que diga colegio. Oye, a las 11:20 siguen siendo buenos días. Sí, claro, hasta las 12 es buenos días. Listo. Oscar, ¿Sí? entonces cuando Jerónimo mande todo eso, entonces ¿cuándo nos veríamos? El viernes nos vemos. Es más, sí, el viernes nos vemos fijo. No sé, el viernes Por la ¿qué hace tarde. otra vez con él? Oscar, eso no es cada 15 días. No sé, no tengo ni idea cómo cuadró él. Pero le pueden Pensé preguntar. que será todos los días. Representante, le puede preguntar porque es que el viernes tenemos clase Sí. y también se me comen mis clases. O sea que yo sí puedo colaborarle, pero no Sí, con sí, todas. ya le pregunto. Entonces, si es cada 15 días, mejor para yo prepararme. Y si es cada 8 días, pues Jero, y entonces miramos a ver cómo recuperamos horas. Jero, y la pregunta al chat personal, pues a Moncho. Ay, ¿Y Moncho. por qué no en el grupo? Es lo mismo. No, en el grupo sí también. Sí. Es que Moncho, ay. Bueno, entonces muchachos, hasta ahí la clase de hoy. ¿Sí les quedó claro? Sí, Oscar. Sí. Listo, voy a dejar de grabar, ya les monto eso. Y empieza a grabar la clase, listo. Entonces, son 1 y 2 forman un par lineal, porque entre los dos son suplementarios, ¿sí? Y forman un ángulo de 180. Listo. Y 1 y 4 también son un par lineal, también forman un ángulo de 180, si los sumo. Ahora, mire, ángulo 1. La pendiente del ángulo 1 más la pendiente del ángulo 2 es de 180 grados. Como les dije, acabé de decirle lo mismo. Si yo sumo esos dos, me va a dar 180. Si yo sumo estos dos,
me va a dar 180, ¿sí o no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si sumo uno con otro ángulo, me da 180. Y si sumo el mismo uno con otro ángulo, me da 180. Tengo estas dos cantidades y son exactamente la misma, ¿sí o no? Y si yo le sumo cualquier cosa a esta y me da 180, quiere decir que este y este tienen que ser iguales, ¿sí o no? ¿No les parece? ¿O se enredaron ahí un poquito? O sea, Oscar, digamos, nos dan el uno y tenemos que hallar el 4, entonces simplemente sabemos que la suma da 180, entonces lo que le falta para llegar, eso mide el ángulo 4, ¿o no? Mire, es como si tuviera dos ecuaciones. Mire, tengo medida del ángulo 1 más medida del ángulo 2, que son estos dos, véalos. Que me dan 180, ¿cierto? Y vuelvo y sumo la medida del ángulo 1, pero ya con el ángulo 4, y también me da 180. No cambia esta medida del ángulo 1. Lo único que cambia es el otro valor. Y si yo sé que esta es la misma medida y le voy a sumar esto y me va a dar 180, quiere decir que M1, M2, la medida del ángulo 2 y la medida del ángulo 4 tienen que ser iguales, ¿sí o no? Por ejemplo, 2 más X es igual a 5, ¿sí o no? Pero también 2 más Y es igual a 5. Por lógica, este es el mismo 2, mire. Y la suma me tiene que dar 5. O sea que ¿cuánto vale X acá? 3. 3. Listo. ¿Y cuánto vale Y acá? 3. Listo. O sea que X y Y son iguales, ¿sí o no? Por definición, ahí se nota que las dos tienen que ser iguales. Lo mismo acá, mire. Al ángulo 1 le estoy sumando otra cosa. O sea que, si por lógica, estos dos ángulos tienen que ser iguales, ¿sí o no? Vea, se lo estoy demostrando con una ecuación. Aquí también está en ecuación. Sí, señor. Listo. ¿Ya me entendieron ese pedazo? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Señor, Entonces ahí vas a demostración. Por eso llegamos a esta conclusión de una, que esos dos tienen que ser iguales. Y por eso dicen que este y este son opuestos por el vértice y son iguales. Es la misma medida del ángulo porque son opuestos por el vértice. Aquí está la demostración. Y ya se la expliqué, ya me la entendieron supuestamente. Listo. Mire lo que hay que hacer acá. Estos son unos ejercicios. Pero yo necesito que me envíen lo que les dejó el profe Ramón, ¿sí o no? Para ver qué les puedo reforzar. Acá hay unos ejercicios donde vamos a aplicar justo esto de acá. Los ángulos, el suplemento, todo esto, ángulo opuestos por el vértice, complementario y suplementario, todo lo vamos a hacer acá. Pero yo no quiero ponerles carga si donde está lo de Ramón hay de esto. Si hay de esto, mejor me mandan el documento de él y les explico sobre ese documento, ¿sí? ¿Sí? Ya le escribieron a Ramón. Sí, profe, mejor. Listo. Y aquí hay otro por el cual les iba a preguntar, ¿se acuerdan? Que ayer hicimos algo muy parecido a esto para hallar otros triángulos. Digo, otros ángulos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Que habían dos líneas paralelas y la cruzaba una secante. Sí. Listo. Ahora sí les explico lo que es esto. Vean. Hay unas propiedades de los ángulos que forman dos paralelas y una secante. La secante es una línea que las cruza a las dos, vean. No me interesa si está así o si es aquí la otra, vean. La otra es acá y la cruza una acá. ¿Sí o no? No me interesa eso. Pero son dos paralelas y una secante. O pueden ser más secantes. Listo. Hay una definición que se llama ángulos alternos internos, que era la que les estaba tratando de decir ayer. Mire, por ejemplo, ángulos alternos internos. O sea, este es un externo. ¿Sí lo ven? Porque queda por fuera. ¿Sí? Sí. ¿Y esto es un qué? Interno. Interno. Queda por dentro. ¿Y este? Externo. Ah, ¿ya me entendieron?
No sé. Un momento, un momento. Listo, miren. Aquí en esta tenemos que 3 y 6 son alternos internos. Mire, está por dentro el 3 y el 6. ¿Sí los ven? Pero están alternos porque no están en el mismo lado. ¿Sí me entienden? Sí, Oscar. Como no Sí, están en el señor. mismo lado, son alternos. Pero todos dos están dentro. Están como internamente entre las dos paralelas y la secante. ¿Sí o no? Por eso podemos decir que esos son alterno interno. Y 4 y 5, mírenlos. También están por dentro de las paralelas. O sea que ahorita lo dije mal. Mire, por dentro de las paralelas, pero están internos. ¿Sí? Mire, los acobijan las dos paralelas, pero están alternos porque están a ambos lados, a lados diferentes de la secante. ¿Sí? Hasta ahí bien. Ahora, El 2 y el 7 también, ¿cierto, Oscar, o no? no, esos son, vea, alternos externos porque están, mire, por fuera de estas líneas. ¿Sí ve? Mire, lo que arropen estas líneas, Sí. que son 3, 4, 5 y 6, son internos. ¿Sí? Lo que están por fuera de esas dos líneas son externos, o sea, el 1, 2, 7 y 8. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? Internos Sí. porque les arropan las dos paralelas, externos porque están fuera de ellas. Ahora, ángulos alternos externos que son igualitos sería el 1 y el 8. Miremoslos acá, mire. Está por fuera, por eso es alterno externo. Y está por fuera, pero están en diferente lado de la secante, ¿sí o no? Están en diferente lado de la secante, por eso son alternos. Y externos porque están por fuera las dos paralelas, ¿sí? Ahora, el 2 y el 7, mírenlos. El 2 está por fuera y el 7 también está por fuera de las dos paralelas. Y son alternos porque están a diferente lado de la secante que las corta, ¿sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Por eso es que Señor. decimos que estos ángulos cumplen la propiedad de que son iguales. Este ángulo externo y este ángulo externo tienen la misma medida por cumplir eso, por ser alternos externos. Y este ángulo que es interno con este ángulo que es interno cumplen que son la misma medida porque son alternos internos. ¿Sí? Esas eran las propiedades que nosotros ayer aplicamos de pronto ustedes sin saberlas. Ojo, hay otras propiedades. Mire, opuesto por el vértice, véalo. Denme una pareja de ángulos opuestos por el vértice ahí. 2 y 3. Listo, otra. 8 ¿Cómo? y 8. No entiendo y no 8. ¿Cuál? 5 y 8. Ah, bueno, 5 y 8, mira, opuestos por el vértice, por lo tanto esas dos medidas son iguales, por eso en esos ejercicios que él les mandó ayer, en el que ustedes me mostraron, había que demostrar esos ángulos a partir de todo esto. De pronto ustedes no lo recordaban y por eso lo vieron duro, pero es muy fácil. Ojo, ángulos correspondientes, eso ya es muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, este 1 y este 1 son correspondientes. Tienen la misma medida también. ¿Sí? Voy a mostrárselos acá. ¿Cuáles de acá son correspondientes? Correspondientes tienen que estar al mismo lado de las... 1 y 5. El 1 y el 5. Excelente. El 1 y el 5 son ángulos correspondientes y por ser correspondientes también tienen la misma medida. ¿Sí? Denme otra pareja de ángulos que sean correspondientes acá en este ejercicio. 2, 6. 2, 2, 6. Muy bien. ¿Sí me Siete. ¿Ya me entendieron el concepto? ¿Sí? Sí. Sí, Están sí. al mismo lado de También la secante y cumplen de que tienen la misma medida esos dos por ser ángulos correspondientes. O sea que ya sabemos, ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y esta nueva que es ángulos correspondientes, donde tienen la misma medida un par de ángulos, ¿sí? Cuando los corta una secante. Listo. Miren los ejercicios, esto sí me gustaría que lo hicieran. Y eso era toda la clase de hoy, pero recordamos eso, ¿sí?
Ahora, miren lo que el señor Ramón les mandó, lo que el profe Ramón les mandó, y si eso tiene algo que ver con esto, pues me mandan el nuevo documento y yo les asesoro a partir de ese documento y no sobre este. Porque o si no, realizamos toda esta actividad. Me interesa más esta primera, digo esta segunda actividad. ¿Sí? Esta me interesa más que la hagan. Pero ya le escribió al profesor. Hey, entonces me mandan el documento, que si yo veo que es muy parecido, trabajamos sobre ese documento, o si no, yo les envío este a Classroom y trabajamos esta actividad. Miren, trabajamos la actividad de la página 115. Yo ya les envío este documento a Classroom. Eso era todo por hoy, muchachos. Pero entonces es mejor que hagan un grupo donde no esté Ramón al fin de trigo, para seguir mandando ahí todo y generalizar Eso, mejor. es que es Sí. mejor, para yo mandarle los PDFs al grupo donde no esté el de Ramón. ¿Sí? Lo hace entonces. El representante que lo haga. Hago. Yo lo hago. Ah, listo, hágale, Valeria. Usted hágalo, coloque, especifique. Trigo sin Ramón, para que no van a equivocar y mandar el trigo. Hágale pues, yo lo Y No, porque una si mano, no- porque si no no- equivoquemos Es también. en serio, de pronto equivocan. Si colocan trigo sin Ramón, es mejor. Es que trigo sin Ramón, no, brutal. Yo le tomo capturas del taller y se las envío. Venga, no se Listo. puede descargar el PDF, Jero. No hay forma de descargar Creo PDF. que sí. Creo que sí. No sé, voy a buscar a Si lo ver. Sí, descargan, se mejor. puede descargar. Es más, a veces usted llega y le da... ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. A veces está en internet esto y yo le digo control P. Y él saca esto. Usted busca una impresora que diga, puede ser Adobe, PDF o Microsoft. Estoy usando el de Microsoft, ¿sí o no? O sea, el que Sí. tiene computador. Y le Oscar, doy ahí, una cosa. Le doy ahí y le digo imprimir y él me imprime lo que ve en pantalla a veces, y lo crea en PDF. ¿Sí? Ah, listo. Pero- Oscar, ¿sí? aunque en la página donde él nos dio, solo está lo del tecnológico, noveno, décimo y once. Yo también Por eso hay que escribirle. acabé de mirar Por eso. eso. Vamos a escribirle. Por eso hay que Escríbale escribirle. representante. Listo, Y pero- dígale que ustedes pero no han claro. que no han realizado el trabajo es porque ahí dice que es tecnológico. Sí, que por eso no Listo. lo han realizado. Entonces que por favor pues le especifique si hay que hacerlo del tecnológico o que ustedes algo que diga colegio. Yo Oye, no sé, al final a las se 11:20 siguen siendo buenos días. Sí, claro, hasta las 12 es buenos días. Listo. Oscar, ¿Sí? entonces cuando Juan Jerónimo mande todo eso, entonces ¿cuándo nos veríamos? El viernes nos vemos. Es más, sí, el viernes nos vemos fijo. No sé, el viernes Por la ¿qué tarde. otra vez con él? Oscar, eso no es cada 15 días. No sé, no tengo ni idea cómo cuadró él. Pero le pueden Pensé preguntar. que será todos los días. Representante, le puede preguntar porque es que el viernes tenemos clase Sí. y también se me comen mis clases. O sea que yo sí puedo colaborarle, pero no Sí, con sí, todas. ya le pregunto. Entonces, si es cada 15 días, mejor para yo prepararme. Y si es cada 8 días, Jero, pues y entonces miramos a ver cómo le recuperamos las horas. Jero, y le preguntas al chat personal, pues a Moncho. Ay, ¿Y por Moncho, qué no en el grupo? Valeria. Es lo mismo. Ah, no, o en el grupo sí también. Sí. Es que Moncho, ay. Bueno, entonces muchachos, hasta ahí la clase de hoy. ¿Sí les quedó claro? Sí, Oscar. Sí. Listo, voy a dejar de grabar, ya les monto eso.